sancionados con un salario básico unificado. 5.357 conductores sancionados y la policía ha realizado 30.234 partes de verificación. Estos son los primeros datos y las cifras para hoy. Estoy atenta si existen preguntas sobre esto o cuando ustedes así lo consideren, pasamos a la rueda de prensa. Gracias, ministra. Estamos esperando la conexión con otros colegas periodistas de los diferentes medios de comunicación a quienes les invitamos a participar en esta cadena nacional en la que estamos mostrando cuál es la situación actual de la emergencia sanitaria. Mientras concretamos esto, señora ministra, también desde este 13 de abril comienza este sistema de semaforización en las 24 provincias. Si podemos ampliar un poco más la información y qué medidas y restricciones seguirían vigentes tomando en cuenta de que todo el territorio nacional comienza en rojo. Así es, todo el territorio nacional empieza en rojo. Las restricciones son las que hemos tenido hasta el día de hoy. Restricción de circulación para todas las personas. Solamente están autorizadas a circular las actividades básicas, las actividades esenciales. Seguridad, salud, provisión de alimentos, de víveres y todas las cadenas para su producción. Todo lo que está relacionado con medicamentos, reactivos, productos sanitarios. Servicios públicos, sectores estratégicos, sectores de la exportación y también tenemos vigente el toque de queda desde las 2 de la tarde, desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana del día siguiente. También aprovecho para un par de aclaraciones. Desde el día de hoy está permitido el funcionamiento de mecánicas para los vehículos que están en primera línea, para los vehículos que están permitidos, para patrulleros, para ambulancias. Necesitamos que puedan tener las facilidades para repararse. Entonces, las mecánicas para vehículos que están en primera línea también están permitidas desde el día de hoy. No se permiten ni aglomeraciones, ni reuniones, ni eventos públicos, pero la entrega a domicilio sí la pueden realizar los restaurantes que no están atendiendo a público. Entrega a domicilio de comida preparada o no preparada, así como de medicamentos, se permite hasta las 19 horas. Estas son las medidas que siguen vigentes en todo el territorio nacional. Ministra, esta semaforización en rojo, sobre todo para las 24 provincias, se extenderá hasta el 19 de abril. ¿Cuáles serían las siguientes consideraciones o tendríamos que esperar hasta esa fecha para nuevas disposiciones por parte del Gobierno Nacional? A lo largo de la semana se sigue valorando la situación en cada sector. Vamos a trabajar con algunas pruebas rápidas para valorar si se puede cambiar de medida en determinados lugares, pero por ahora todavía debemos estar preparados para mantener las medidas de restricción como se encuentran hasta el momento. Esa es la indicación principal, porque la mayor parte del territorio seguirá todavía en esta situación. Cuando haya condiciones para abrir o para flexibilizar en diferentes lugares, serán anunciadas con anticipación. Ministra, a través de su cuenta de Twitter también el vicepresidente Otto Sonnenholzner anunció que desde esta semana se empezará a visitar habitantes de la ciudad de Guayaquil puerta a puerta para realizar este proceso de pruebas rápidas. ¿Tenemos alguna confirmación de que los operativos o tal vez la planificación se encuentra ya vigente y en qué sectores de la ciudad de Guayaquil podrían empezar con este trabajo? Esto es muy importante. Las pruebas rápidas no son para identificar si una persona tiene o no coronavirus, si está o no está enferma. Son para verificar si la persona ya ha estado expuesta al virus. Por lo tanto, las pruebas se harán, como lo indicó el vicepresidente, con el Ministerio de Salud, con la coordinación con todas las instancias, pero para valorar la situación de determinada zona, para saber el nivel de exposición. Y para esto se definen muestras estadísticas para saber si es que ya un determinado sector de la ciudad al virus y en qué proporción. Esto lo manejará el Ministerio de Salud y el resto de entidades del Gobierno Nacional, los COEs provinciales, cantonales, el COE nacional, seguirá la guía técnica que sobre esta valoración está haciendo el Ministerio de Salud. Con estas pruebas rápidas, ministra, y también con el trabajo del secuenciador automático que se encuentra ya trabajando desde hace 2 días aproximadamente, ¿podríamos tener un incremento en las cifras que hemos presentado el día de hoy, un incremento en la curva epidemiológica del comportamiento del virus en nuestro territorio?
Esperamos un incremento en la cantidad de pruebas, esperamos un incremento en la velocidad para reportar los resultados, pero esto no necesariamente significa un incremento en la curva, al menos en las pruebas ya tomadas, que es algo que estamos haciendo mucho énfasis. El día en donde se reporta el caso positivo no es el día de la entrega del examen, no es el día de la entrega del resultado. El día en que se reporta el caso positivo es el día de aparición de los primeros síntomas. Eso nos permite, en los gráficos que ofrece el COE durante cada entrega, en esos gráficos hay una línea de tendencia acumulada. De esa manera los resultados se distribuyen en el primer momento de la aparición de un síntoma y no en el día de entrega de los resultados. Usted había comentado hace unos minutos, y esto para avanzar con este diálogo mientras se suman otros colegas periodistas de los diferentes medios de comunicación, a quienes también les hacemos la recomendación de que hagamos preguntas e inquietudes que tengan en relación con la competencia de la autoridad que está en este momento en cadena nacional. Usted había dicho que el servicio de mantenimiento y reparación de vehículos se encuentra también autorizado a partir de esta semana. ¿Cuáles son las consideraciones y recomendaciones que hacemos a la ciudadanía? No tengo ningún sonido, por favor. Parece que no tenemos una buena comunicación. Si me ayudan, por favor, en la producción para Ahora que la... ¿Sí? ¿Me escucha? Escucho antes. Ministra, ¿me escucha, por favor? Ahora sí. Correcto, ministra. Le decía que usted dijo hace unos minutos que está autorizado el mantenimiento y reparación de vehículos. ¿Cuáles son las consideraciones, sobre todo para los ciudadanos que en este momento están teniendo que sacar sus vehículos nada más una vez a la semana según el calendario dispuesto por las autoridades? ¿Qué recomendaciones les daría? No están autorizados los talleres para el uso cotidiano de los vehículos particulares con los que cada uno de nosotros nos trasladamos. Están autorizados para atender a los casos de vehículos que están en primera línea, los de la cadena de provisión de alimentos, las ambulancias, los patrulleros, es decir, para vehículos autorizados por actividades y áreas que están en este momento operando. No es el momento de llevar a la mecánica a los autos particulares, no es esa la autorización. La autorización es para los casos de vehículos que están en la primera línea, ya sea de transporte de alimentos, de medicamentos, insumos, el tema de ambulancias y de patrulleros, como lo repetí hace un momento, son para quienes están en primera línea. Sobre otro tema, señora ministra, ¿cómo se encuentra la salud en general del personal de la Policía y de las Fuerzas Armadas? Los datos que yo tengo en este momento, que fueron actualizados el fin de semana, es que 248 policías y soldados habían tenido una confirmación de COVID-19. ¿Tiene algún reporte nuevo en esta semana? Y sobre todo, ¿qué recomendación se les da a ellos para evitar la propagación y la contaminación, tomando en cuenta de que están cumpliendo una función determinante en torno a la seguridad en las 24 provincias? Sí, quienes están en primera fila, quienes están en la primera línea, quienes no pueden hacer un aislamiento como el que se recomienda para toda la población, tienen un doble riesgo de contagio, porque no solamente tienen el riesgo al que está expuesto cualquier ciudadano, sobre todo en las provincias en donde tenemos contagio comunitario, sino que además es el riesgo por estar en primera línea. Es lo que está sucediendo también con policías y militares. Usted tiene la cifra efectivamente actualizada al fin de semana. Se recomienda, como a toda la población, extremar las medidas, pero además en los temas relacionados con su trabajo, por supuesto, se están tomando las precauciones que se aconsejan para estos casos. Perfecto, tenemos ya una inquietud de Daniel Andrade, vamos a escucharlo de inmediato, si nos permite también conocer a qué medio representa y cuál es su inquietud, Daniel. Daniel Andrade, por favor. Estamos con un problema con la comunicación. Le informamos a la ciudadanía que estamos ensayando una nueva forma de incluir a los colegas periodistas en este diálogo con las autoridades para que ellos puedan plantear sus preguntas e inquietudes, puedan hacer una repregunta. Lo que sí les llamamos, por favor, a ellos es que hagan las preguntas que tienen relación con la competencia de la autoridad. Señora ministra, en otro tema, recomendaciones sobre todo para las personas que están incumpliendo las medidas que se han dispuesto en cada uno de los gobiernos seccionales. Todavía encontramos
principalmente en la ciudad de Quito, personas que van a los mercados sin las consideraciones necesarias, sin las medidas de bioseguridad, gente también que se encuentra en los semáforos pidiendo ayuda de la ciudadanía. ¿Qué consideraciones o qué recomendaciones podríamos darles a ellos? En el caso de mercados, de supermercados, que son los nuevos focos por la cantidad de personas que acuden a ellos, se está trabajando con los municipios para la desinfección, para las medidas de distancia, para las medidas de seguridad, de salud. Pero por favor, no olvidar que ya todos debemos estar usando mascarilla, cubreboca, cuando salimos de casa, cuando estamos transitando en la calle, con más razón las precauciones para quienes manipulan los víveres, los vegetales, las frutas, en cada uno de los lugares de expendio de este tipo de alimentos. Entonces, estamos trabajando con los municipios para los temas de mercados y supermercados y, por supuesto, en todos estos lugares la recomendación es que haya un orden muy estricto para entrar a los lugares cerrados, que el aforo sea al menos la mitad del aforo previsto, guardar una distancia de 1,5 metros, 2 metros entre las personas y llevar siempre, cuando estemos fuera de casa, una mascarilla, un cubrebocas. Tenemos también los datos que han sido circulados a través de las redes sociales, señora ministra, sobre todo de las autoridades vinculadas a la seguridad ciudadana, de que 50 agentes de inteligencia fueron enviados a la provincia del Guayas para reforzar la seguridad en las cárceles. ¿Tenemos algún dato adicional de alguna otra persona que haya sido contagiada con el COVID-19 en este punto del país o en alguna otra de las provincias? Y principalmente estos 50 agentes de inteligencia, ¿qué función van a desarrollar? Bueno, desde el inicio de la pandemia hemos apoyado al SNAI, a la Secretaría Nacional de Atención de Personas Privadas de Libertad. Les hemos apoyado desde Policía Nacional con el tema de seguridad. Hemos tenido algunos incidentes menores, fugas y recapturas, las hemos tenido en diferentes lugares del país. Afortunadamente, una actuación inmediata, una respuesta inmediata de la policía ha permitido estas recapturas. Y sobre el tema de salud, esta mañana en el COE, el ministro Edmundo Moncayo, que es el ministro encargado del tema cárceles, nos ha presentado sus planes de contingencia y algunas medidas sobre las que se está trabajando para evitar que el contagio pues se propague también en estos lugares. Entiendo yo que él dará más detalles al respecto. Correcto, ministra, muchísimas gracias. Tenemos ya el contacto con Daniel Andrade. Por favor, si nos está escuchando, que nos diga a qué medio representa y cuál es su inquietud. Ministra, buenos días. Es un gusto poderle saludar. Daniel Andrade de Vito TVO. No sé si ahí me escuche, ministra. Sí, se escucha, Daniel. Qué bueno que podemos incorporar acá las voces de los periodistas para las ruedas de prensa. Sí, muchas gracias por la gestión. Ministra, concreto a dos preguntas. La primera, es importante saber a nivel nacional cuál es el dato o cuál es la cifra que hasta el momento se tiene de personas con altas epidemiológicas, Y la segunda pregunta es, este fin de semana, a partir de las nuevas medidas económicas dadas por el gobierno el día viernes, varios asambleístas han presentado su inconformidad con ellas medidas, principalmente con las que deben ir en una ley económica urgente o que irán en una ley económica hacia la Asamblea. ¿Hay conversaciones, se ha podido ya conversar con estos sectores políticos de las bancadas a la interna del legislativo? Muchas gracias. Sí, sobre la primera pregunta, en el caso de las altas epidemiológicas, ustedes ven que todavía no se refleja en el reporte del COE porque todavía no las hemos recibido de manera oficial desde el Ministerio de Salud. El ministro Ceballos ayer las anunció y esperamos poder incorporarlas a nuestro reporte cuando el ministerio haga la entrega oficial de estos datos. Ojalá hoy en el transcurso del día podamos anunciarlas del día de hoy y que en la parte gráfica se encuentren reportadas desde mañana. Sobre el tema de la ley y del proyecto de ley económica urgente que será entregado a la Asamblea, sí, hemos empezado ya a hacer algunos acercamientos, pero aprovecho para pedirles un favor, una recomendación, para que mantengamos las ruedas de prensa relacionadas al COE en los temas de la pandemia y organicemos nuevos espacios de discusión
sobre los temas que son ajenos a este manejo del COE de la emergencia sanitaria. Pero sí, para no dejar esta pregunta sin respuesta, se han hecho ya varios acercamientos en la Asamblea Nacional y confiamos en que la Asamblea Nacional comprenda la magnitud de la emergencia nacional y mundial y dé una respuesta apropiada para el país. Gracias, ministra. A los colegas periodistas que se están comunicando vía Zoom les pedimos tener activado su micrófono para el momento de darles el paso se pueda escuchar y poder tener un diálogo un poco más fluido. Mientras tanto, señora ministra, siguen llegando preguntas e inquietudes a través del chat de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. Andrea Delgado de TVC nos pregunta, ¿cómo van a operar los colores de los semáforos? ¿Qué restricciones y qué se puede hacer en cada color? Usted había precisado que hasta el 19 de abril todos estamos en rojo, pero un poco adelantar, según los colores, ¿cuáles van a ser las posibilidades en cada uno de los territorios? Al menos hasta el 19 de abril, todos en rojo y manteniendo las mismas restricciones. Al menos. Quiero ser muy enfática en esto porque podemos cometer un grave error si es que empezamos ya a pensar en un momento de apertura o de apertura total. La liberación, la flexibilización en determinadas actividades será paulatina y será muy cuidadosa. ¿Qué es lo que podría cambiar entre uno y otro color? Podría cambiar eventualmente el horario del toque de queda, podría cambiar eventualmente la autorización para que algunas actividades comerciales, para que algunas actividades industriales o para que algunas actividades personales se puedan incluir. Pero por ahora, por favor, mantenernos cumpliendo todas las restricciones, al menos durante esta semana, al menos. Y preparándonos porque en la mayor parte del país las restricciones se mantendrán. Con esta respuesta también damos un poco también la solución a la inquietud de Alfonso Albán de Diario Expreso, así que vamos a avanzar con la siguiente. Gladys Rivadeneira de Diario El Universo. La anterior semana usted habló de que estaba preparando un reglamento de precios para funerarias y crematorios. ¿Está listo? En caso de estar listo, ¿qué dispone sobre los precios? Sí, hemos analizado este tema, recibimos un estudio muy importante que hizo el municipio de Quito sobre cuáles eran los precios hace algunos meses y sobre cómo estos precios se han disparado. ARCSA, que estuvo hoy presente, su director en el COE, se ha comprometido a hacer un ejercicio de una fijación de precios referenciales. Este es en este momento el obstáculo que tenemos, que sin precios referenciales las aprehensiones se vuelven inútiles porque el juez nos exige un precio referencial para sancionar la especulación. Pero lo que sí les puedo decir es que de los productos que tienen precios oficiales, hemos hecho ya detenciones y que incluso hay personas privadas de libertad. Por ejemplo, hace pocos días una persona en Guayaquil pretendió vender a un precio multiplicado por 10 pastillas de hidroxicloroquina en Guayaquil. Esta persona fue identificada, fue detenida y ha sido ya sancionada como contraventor. Se encuentra privado de libertad. Estos casos en donde hay precio de venta al público, en donde hay precios oficiales, la policía está actuando, la fiscalía está actuando y los jueces se pronuncian. La dificultad en este momento la tenemos en aquellos productos, servicios, en donde no hay fijados precios oficiales, pero estamos trabajando en ello. Ministra, en el caso de que la gente quiera hacer algún tipo de denuncia, ¿a través de qué canales o de qué vías podrían receptarlas? Las denuncias sobre especulación de productos, la denuncia sobre acaparación de productos a través del 1-800 Lo Justo. Y si se presume un delito, una estafa, por favor, a través del 911 para que los pongan en contacto con la policía. Perfecto. Tenemos vía Zoom también la inquietud del colega periodista Daniel Montalvo. Por favor, si nos indica a qué medio representa. Ministra, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Vanessa. Desde Radio Centro de Quito les saludo. Ministra, ya ha aclarado algunos temas referentes al envío del proyecto económico. Entiendo que eso no es materia del tema de análisis al interior del COE nacional. ¿Cómo va a operar, en otro tema, cómo va a operar este sistema de multas que usted hizo referencia a través de la planilla de servicios básicos para quienes infringen las medidas de restricción que están adoptándose a nivel nacional y quienes están siendo sancionados o notificados por las autoridades? Muchas gracias.
Sí, muchas gracias a usted. Tendremos otros espacios para comentar los temas de la ley. Gracias por enfocarse en esta rueda de prensa en los temas de la emergencia sanitaria. Va a operar la multa desde el próximo mes, porque ustedes saben que en estos meses una de las precauciones que tenemos es que no haya el corte de los servicios públicos, que no haya corte del servicio de electricidad, que no hayan este tipo de interrupciones en los servicios básicos para la población. Pero a partir del siguiente mes, es decir, a partir de mayo, cuando empiecen a salir las planillas, en ellas se van a reflejar las multas y las sanciones, que en este caso llevamos ya 9.121 multas de $100 y 345 de una remuneración básica unificada. ¿Qué pasa con los usuarios que no, o con las personas que no son titulares de un servicio básico y que son amonestadas o citadas por los agentes en la calle? ¿O qué pasa con el caso de las personas que son arrendatarios? Un poco para precisar cómo se va a proceder y cuáles son las prevenciones que la ciudadanía debe tener sobre este sistema de aplicación de multas. Gracias. Sí, muchas gracias. Efectivamente, habrá un número que puede ser significativo, estamos trabajando en eso, de personas que no sean titulares de los servicios, que no sean los nombres que aparecen en una planilla del servicio básico. En este caso, las sanciones se llevarán adelante a través de los organismos que tengan un poder de cobro coactivo o, si es que son infracciones ya repetidas de cobro de salario básico unificado, a través del parte policial, se trasladarán a las instituciones que puedan ejecutar esa multa, que podrían ser muy distintas instituciones a nivel del Estado. Se hizo un reglamento para la aplicación de esta multa. El reglamento es un reglamento de salud, es un reglamento sanitario y en él están previstas estas opciones. En la página COVID Gobierno del Ecuador, que es la página que estamos utilizando, en donde se concentra toda la información, está publicado este reglamento que podrá absolver algunas dudas. Perfecto. A los colegas de los medios de comunicación les solicitamos primero que tengan activado el audio para que podamos interactuar y también entendemos que es importante la repregunta, pero para darle cabida a todas las inquietudes de los diferentes medios de comunicación vamos a enfocarnos simplemente en una. José Antonio Barreto, por favor, se identifica a qué medio pertenece. Muy buenos días. Muy buenos días. El saludo cordial, señora ministra, Radio Cómplice de la ciudad de Cuenca. La pregunta es, el dinero que se está recaudando por concepto de las multas, ¿cómo van a ser canalizados? ¿Qué entidad gubernamental estaría manejando esos recursos que quizás serán utilizados en la emergencia sanitaria por la que estamos atravesando? Señora ministra, saludos cordiales, gracias. Buenos días, José Antonio. Saludos también para usted. Todavía no se está recaudando el dinero, se está registrando los infractores para que luego podamos cobrarlo, pero todavía no se está recibiendo y no se espera recibirlo hasta después de que hayamos terminado al menos el confinamiento, en donde va a ser posible empezar el cobro. ¿A dónde va este dinero? A la cuenta única, a la cuenta nacional, a la que va el resultado de cualquiera de estas infracciones a nivel nacional, a una cuenta nacional. Pero aclaro que todavía esto no se está recaudando, es un mecanismo de alerta, de advertencia para que la población cumpla las indicaciones, pero no es este el momento en el que se está recaudando ningún dinero por este concepto. Muchas gracias, señora ministra. Ministra, muchas gracias. Ministra, hemos indicado a los colegas de los medios de comunicación que se centren en la emergencia sanitaria, pero estamos incluyendo también algunas preguntas relacionadas a la política de nuestro país. Cristian Hidalgo de TC Televisión cuestiona, ¿hubo diálogos previos con autoridades de la Asamblea Nacional para que se concrete también la reducción de sueldos en el Parlamento? ¿Existe el respaldo de los jefes de las bancadas legislativas? Mire, a nadie le resulta atractivo a la idea de una disminución salarial, pero tenemos que empezar el ejemplo. Así lo está haciendo el Ejecutivo, así esperamos que lo hagan otros poderes del Estado, otros niveles de gobierno, y de lo que yo conozco, incluso públicamente, varios legisladores y jefes de bancada se han pronunciado en este sentido. No hubo una consulta previa, esta fue una decisión del presidente de dar un ejemplo desde el Ejecutivo
y ojalá también hacer un llamado para que los otros poderes tengan esta misma lógica para enfrentar un momento tan difícil para el país. Correcto, estamos esperando que más preguntas de los colegas de los medios de comunicación ingresen, ya sea vía Zoom, vía video o vía también el chat de la Secretaría General de la Presidencia, de Comunicación de la Presidencia. Mientras tanto, podríamos abordar otros temas. La Secretaría General de Gestión de Riesgos informó entre sus mensajes de este fin de semana que 499 ecuatorianos ya habrían cumplido este aislamiento preventivo obligatorio. Ministra, tal vez tiene usted alguna consideración nueva del COE respecto a la planificación de los vuelos humanitarios. Sí, primero una aclaración. Son más de 499 personas las que ya han cumplido su periodo de aislamiento, pero a 499 se otorgó salvoconductos o se acompañó a sus ciudades de origen. Recordemos que muchas personas estaban cumpliendo el aislamiento preventivo obligatorio en una ciudad distinta a su ciudad de domicilio. ¿Por qué? Porque llegaron de viaje, por ejemplo, porque llegaron de viaje a un aeropuerto en Quito o en Guayaquil, o porque entraron a través de una frontera terrestre. Pero una vez que cumplen estos 14 días, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos está coordinando su retorno a las ciudades de domicilio habitual. Esto se ha hecho ya con 499 personas que estaban en una ciudad distinta por el tema del aislamiento preventivo obligatorio. Retornados al país. No tengo la cifra actualizada al día de hoy, pero al día de ayer en la mañana teníamos 1.550 personas. 1.550 personas que cuando esta emergencia empezó, cuando se cerraron los vuelos comerciales, se encontraban fuera del Ecuador y que poco a poco hemos coordinado su regreso al país. Lo seguiremos haciendo de manera paulatina, de manera pausada para poder asegurar el aislamiento y el control de salud, pero lo seguiremos haciendo. Son al menos hasta ayer en la mañana 1.550 personas. Ayer este número se debe haber visto con un incremento porque recibimos también nuevos ciudadanos que regresaron al país. El día de mañana le podré dar un corte nuevo, pero superan ya los 1.500 y esperamos seguir trabajando de manera coordinada para asegurar el regreso de todos. Correcto, le damos el paso de inmediato a Luis Gines, que también tiene una inquietud para la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Luis, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo le va, señora ministra? Un placer saludarla, Luis Alberto Gines de San Gregorio Radio, de la ciudad de Puerto Viejo. Dos temas o dos preguntas, señora ministra, en cuanto tiene que ver reportes que usted ha tenido de Manabí, específicamente en Puerto Viejo, donde en las últimas horas se está dando un incremento un tanto fuera de lo normal en cuanto a personas fallecidas, específicamente en algunos sectores de Puerto Viejo, e insisto, de manera específica en la parroquia Picuazá. Ya se ha visto algún movimiento de autoridades de salud en la zona y quisiera saber si ya tiene algún tipo de reporte. Las causas de estos fallecidos han tenido que ver algo con el tema del COVID-19, insisto, se ha incrementado el número de personas fallecidas más de lo que normalmente se da. Y otro, el tema de las pruebas, porque observamos que en definitiva están faltando pruebas acá en Manabí, en Puerto Viejo, en los hospitales de Manta y Puerto Viejo, que son básicamente donde se están atendiendo estos casos, y preguntarle eso, señora ministra, en torno a las pruebas. ¿Cuándo se intensifica acá en la provincia de Manabí y el tema de los fallecidos que en los últimos días se está incrementando acá en la ciudad y en la provincia? Muy buenos días, señora ministra. Buenos días, muchas gracias por su pregunta. Lo primero, estoy en comunicación permanente con todos los gobernadores, pero en el caso del gobernador de Manabí, he estado en especial comunicación, sobre todo por el cerco epidemiológico que hemos hecho este fin de semana en los poblados aledaños a Montecristi, en donde tenemos una alerta sobre posibles contagios y estamos trabajando ahí. Sobre el caso que usted me pregunta en Picuazá, todavía no tengo ningún reporte específico. Sobre el tema de defunciones inscritas en la provincia de Manabí, no hemos visto aún un crecimiento significativo, pero puedo ofrecerle ese dato para que pueda ser público a lo largo del día. Como le he comentado, lo que tenemos es en Manabí un cerco epidemiológico que se levantó este fin de semana en las zonas de Montecristi.
Correcto, ministra, avanzamos con este diálogo. A los colegas, por favor, les solicitamos una sola pregunta y ser lo más concretos posibles para poder dar paso a otras inquietudes de los medios de comunicación. Estefanía Celi, muy buenos días. ¿A qué medio representa? Buenos días, ministra. Estefanía Celi de Primicias le saluda. Internacionalmente se habla de que más o menos el 40% de los contagiados de coronavirus son personas asintomáticas que no presentan ningún tipo de síntoma, tos, fiebre, los que se ha hablado. Aquí en Ecuador solo se está haciendo las pruebas a las personas que sí presentan síntomas. Quería saber si de cara a esta nueva semaforización que vamos a hacer, se va a ampliar la cobertura de pruebas con las nuevas pruebas que ya llegaron, o cómo se está haciendo el tratamiento de las personas asintomáticas. Sí, gracias, Estefanía. Buenos días. La primera indicación y la que seguimos desde el Ministerio de Salud es que las pruebas se apliquen para las personas que tienen síntomas. También en el caso de laboratorios privados se requiere una orden médica, un pedido médico, precisamente para que las pruebas sean prioritarias para quienes tienen algún tipo de síntoma. Pero las personas asintomáticas, si bien no tienen un riesgo para su salud porque no presentan ninguna complicación, sí son un riesgo porque pueden contagiar. A pesar de no tener síntomas, pueden contagiar a otras personas. Por eso, la indicación es que todos tomemos las precauciones que se le darían a una persona que da positivo en COVID. La precaución, por ejemplo, de portar una mascarilla o un cubrebocas es precisamente por estos casos. Esto está especialmente enfocado porque de esta manera las personas asintomáticas dejan de ser un nuevo factor de contagio. La mascarilla no solamente sirve para cuidarme de no contagiarme, sino para yo no contagiar si es que soy una persona asintomática y no tengo ninguna sospecha de tener coronavirus, porque efectivamente el porcentaje de asintomáticos es un porcentaje alto de lo que se conoce en el mundo entero. Avanzamos, tenemos la inquietud de Raquel Vargas, que también se conecta vía Zoom a esta cadena nacional. Raquel, muy buenos días. No tenemos el audio, por favor, le pedimos a Raquel que active el micrófono para poder escucharla. No tenemos todavía la confirmación de que ella nos puede escuchar. Señora ministra, mientras tanto, y retomando el tema de la situación de las personas privadas de la libertad, Luis Fernando Eras de Alfa TV pregunta: fuentes directas afirman que personas privadas de la libertad en la cárcel del Inca presentan síntomas de posibles casos con COVID-19. ¿Qué protocolos se está realizando en este centro de detención? El SNAI, que es la autoridad del tema cárceles, como les he comentado, estuvo esta mañana asistiendo en el COE el ministro Moncayo, y ellos tienen diseñado un protocolo primero de prevención, luego de mitigación. Creo que ellos le van a poder dar información más detallada, pero los protocolos son similares a los que se pide a toda la población, que es de cubrirse la boca y los de estar alertas a posibles síntomas. Insisto, el ministro Moncayo podrá darle detalles más específicos. Perfecto, me dicen que ya tenemos la comunicación habilitada con Raquel Vargas. Raquel, por favor, buenos días, identifíquese, a qué medio representa. Me dicen que ya tenemos la comunicación habilitada con Raquel Vargas. Raquel, por favor, buenos días, identifíquese, a qué medio representa. Muy buenos días. Raquel, por favor, buenos días. Muy buenos días. Les saluda Raquel Vargas de Radio Saracay. Muy buenos días, señora ministra. Tengo una pregunta puntual en relación a mi provincia. En Santo Domingo de los Áchilas existe un lugar muy comercial en el tema de repuestos, mecánicas, repuestos para motos y también otros. Quiero que especifique sobre el tema de la apertura de mecánicas para que no se malentienda de pronto que también pueden hacer apertura a otros negocios que no venden repuestos para los vehículos de primera línea. Pueden hacer apertura a otros negocios que no. De acuerdo, Raquel, muchas gracias. Se escuchaba con algo de dificultad, pero creo que he logrado comprender su pregunta, y es muy importante que no se malinterprete
malinterpreten, no es que se pueden abrir talleres, mecánicas o venta de repuestos para la ciudadanía en general. Solamente se autoriza repuestos, mecánicas, talleres para los automóviles que lo requieren porque están en primera línea. Este no es momento en el que podamos detener una ambulancia porque le falta un repuesto, detener un patrullero porque no hay cómo hacerle un mantenimiento o porque no se puede llevar a un taller mecánico, o detener un camión que está transportando alimentos para todo el país. Entonces, son este tipo de vehículos los que se pueden atender, son este tipo de repuestos, este tipo de talleres, la atención a los vehículos de primera línea. Esa es la única que está permitida. No significa que hay una apertura general de este tipo de servicios. Gracias, ministra. Estamos por finalizar esta cadena nacional. Mensaje final para toda la ciudadanía en esta emergencia sanitaria. Muchas gracias. Un llamado a seguir manteniendo las restricciones. Vamos a tener que aprender a una nueva normalidad luego del COVID. Así que, por favor, la precaución de las mascarillas, de no estarlas tocando, de usar cubrebocas todo el tiempo, de la desinfección de los alimentos, el lavado de manos, estar pendientes de los síntomas, y creo que también un llamado para decir, el aislamiento funciona. Este virus del que conocemos poco, que el mundo no conocía hace 4 meses, lo primero que sí se puede confirmar y que todo el mundo está aplicando son las medidas de aislamiento. Quedarse en casa funciona, el aislamiento funciona, no es sencillo, no es igual para todas las personas. El gobierno está haciendo un gran esfuerzo de protección social, gracias a las alcaldías y prefecturas que también están sumadas para que lleguen alimentos hasta el último rincón del país, para la entrega de los bonos de contingencia que se pueden cobrar en más de 10,000 puntos distintos. Vamos a seguir trabajando en eso porque sabemos que el aislamiento no es igual para todos, pero confiemos en que el aislamiento funciona. Así lo dicen las pruebas, así lo dice la ciencia, es lo que están aplicando todos los países. Así que, por favor, paciencia, disciplina, colaboración, porque este aislamiento es una precaución muy importante para cuidar la salud de todos. 11 de la mañana con 49 minutos fue la intervención de María Paula Romo, ministra de Gobierno en esta cadena nacional. Este es un mecanismo en el que hemos optado por recoger las inquietudes de los periodistas, medios de comunicación. Hemos tenido algunos problemas y dificultades con la comunicación, pero estamos entendiendo que así facilitamos de mejor manera el ejercicio periodístico. Cerramos simplemente con las cifras: 7.529 casos confirmados de coronavirus en nuestro país, 597 personas que han recibido el alta hospitalaria, 6.256 personas que se encuentran estables con casos confirmados, pero en aislamiento domiciliario, 200 personas que se encuentran estables en los hospitales, 355 personas han fallecido por el COVID-19 y 424 casos de también fallecimientos probables por esta misma causa. Estaremos en horas de la tarde también con más autoridades informando a la ciudadanía sobre esta emergencia sanitaria. Gracias a los diferentes medios de comunicación por sumarse a esta cadena nacional, y a usted, amiga, amigo televidente, le pedimos quédese en casa. Muy buenos días.